Y ahí empecé un poco la pelea con el pediatra. Algo dentro de ti te decía que no estaba bien. O sea, me dijo, deberías de ponerte en tratamiento psicológico porque creo que estás demasiado obsesionada con el niño. Y me pone en el papel diagnóstico por autismo. No, a mí no me podría pasar eso. Era imposible. Lo que yo quería era prepararme para lo que yo me iba a enfrentar. Es que me negaba a que él nunca me dijese, mamá, tenemos un problema en educación. O sea, ¿dónde hay un sitio libre? Venga, allí lo metemos. Yo he luchado mucho por la integración de David y no tenemos siempre buena respuesta ante la sociedad, pero bueno, no por eso yo nunca he dejado de exponerlo a la sociedad y de tenerlo ahí porque él es uno más y tiene el mismo derecho. Yo tuve que acudir a los servicios de urgencia con ambulancia y ingresarlo en el hospital 18 veces en un mes. Directamente es que no sabía qué hacer. Yo creo que el servicio de ayuda a los padres en el momento inicial, cuando sería esencial. Para mí lo es. A David dejaron de invitarlo a los cumpleaños desde que cumplió 5 años. ¿Y esto para una madre? Soy Georgina Monagas, soy psicóloga y esto es A través de mis palabras, un espacio de escucha, de comunicación y de emociones, donde cada historia cuenta. Bienvenidos a todos y a todas a otro episodio más de A través de mis palabras y hoy tenemos a María Isabel. Bienvenida, María Isabel. Hola, gracias. Y nada, bueno, pues María Isabel viene a contarnos lo que es vivir con un hijo, en este caso con TEA, que sería trastorno del espectro autista, y viene a contarnos pues su vivencia, su historia y a ponerle palabras, ¿no? Y sobre todo a dar visibilidad. Así que bueno, pues María, cuéntanos un poquito qué es esto del TEA para que la gente conozca un poquito más. Bueno, pues en primer lugar soy madre de 2 niños, de Daniela y David. Daniela una niña, bueno, fue una niña neurotípica y David pues está dentro del espectro autista. Entonces el TEA, que es una revolución que llega a tu vida y te lo pone todo patas para arriba. O sea, te cambia la vida. Sobre todo la vida que tienes establecida, que te pintan como cuando vas a ser madre, como va a ser un embarazo y un niño ideal que te ponen, ¿no? No te preparan para afrontar lo que es una discapacidad en sí. En mi caso, el TEA, claro. Bien. ¿Y qué edades tienen tus hijos, María? Daniela tiene 22 y David 13. Muy bien. ¿Cuándo le dan ese diagnóstico? ¿Con qué edad? ¿Qué edad tenía David en este caso? Yo consigo el diagnóstico a los 2 años y medio. Muy temprano. Sí, muy temprano, pero me costó muchísimo conseguirlo. Me di cuenta que David tenía algún problema o que era diferente desde que tenía 3 meses. Empezaron mis dudas, como hay algo, pero no le sabía poner nombre. A los 6 meses se intensificó muchísimo más y ahí empecé un poco la pelea con el pediatra. ¿Qué observabas, María, y en ese caso? Pues a los 3 meses todavía el niño no se mantenía boca abajo. Era como que la cabeza se le iba para los lados y no la sujetaba. Y luego observaba también que siempre tenía la mirada perdida y no tenía expresión facial. O sea, no se reía, no gesticulaba nada, era como... Y luego no demandaba nada tampoco. Entonces todo el mundo decía, qué niño más bueno, no da ruido, no llora, no... Y a los 6 meses más aún, porque seguía sin ponerse boca abajo y era como un bebé recién nació con 6 meses, era comer y dormir y no lloraba, no hacía nada, no se inclinaba, no solo estaba tumbado y solo se balanceaba en el masicosis. Entonces ahí fue cuando empecé ya la lucha con el pediatra. Claro, encima en tu caso, al tener otra niña, sí, ya sabías un poquito quizás el proceso, ¿no?, de evolutivo de un niño o de una niña, ¿no?, en este caso. Aparte que es que lo veía completamente todo diferente a Daniela.
Era todo lo que era la crianza en sí era diferente. Ya no sabía si me estaba volviendo loca, si estaba demasiado centrada en el niño, si habían pasado muchos años, porque se llevan 9 años, pero sabía en el fondo que algo no estaba bien. Algo dentro de ti te decía que no estaba bien. Y cuando comienzas a, digamos, a trasladarlo, ¿no? En este caso al pediatra, oye, estoy observando esto en el niño, ¿qué te decían? ¿Qué recibías? El pediatra me decía que no, que era normal, que el niño era muy grande, muy corpulento, pesaba mucho, midió 54 centímetros y pesó 4,5 kilos. Entonces se crió como muy grande, muy fuerte, que era normal. Pero claro, llega al año y es que ni se sentaba, no gateaba, seguía siendo un bebé inerte. O sea, yo lo llevaba a la natación y yo veía como los otros bebés más pequeños hacían un montón de cosas, pero mi niño no hacía nada. O sea, mi niño era como un muñeco que tú manejabas. Y al año y medio o así, bueno, yo seguía yendo al pediatra, peleando un poco con él. No, es que estoy preocupada, es que no gatea, es que no... Y él todo, es que el niño es grande, deberías de no centrarte tanto en el niño. Hasta el año y medio o así que me mandó al psicólogo. O sea, me dijo, deberías de ponerte en tratamiento psicológico porque creo que estás demasiado obsesionada con el niño. O sea, de ninguna manera él observaba en este caso que esos patrones que tú le decías estuvieran o dentro o no del, digamos, normal desarrollo evolutivo de un niño o de una niña. Sí, él lo veía todo normal. Me acuerdo yo que tenía casi 2 años y no solo gateaba y se iba enfrente de la lavadora porque daba vuelta y allí se ponía a observar la lavadora horas. O sea, si la lavadora duraba 50 minutos, él estaba allí sentado 50 minutos y no quería que lo retirase de allí. Solo quería dar vuelta a la lavadora. No señalaba, no decía adiós como los bebés. No tenía, la mirada la tenía completamente perdida. Balbuceaba algunas palabras, pero no... Es que con Daniela fue todo muy distinto. Daniela caminó con 10 meses. Entonces yo tenía vídeos de Daniela que veía y es que no cuadraba. Por último ya empezó como a dar sus primeros pasos, con casi 2 años. Y yo lo llamaba, yo le decía a David y no miraba. Pero sin embargo, cuando yo cogía las llaves de la casa y hacía así, sí miraba para atrás. Entonces yo sabía que el niño no tenía problema de sordera. Él me decía que posiblemente tuviese algún tapón en el oído, que no escuchaba, y si no, simplemente que cuando no me hiciera caso, le diera 2 tortitas en el culo. ¿Eso te lo decía un pediatra? Sí. Wow. Así. Y decidí cambiarme de municipio. Se iba a preguntar si buscaste justo otra alternativa médica. Sí. Fui a un pediatra particular. Le hicieron como un test de unas pruebas, física, sensorial, esto, y estaba todo correcto. Estaba dentro del parámetro, ¿no? Sí, estaba correcto. Pero yo seguía sabiendo que algo no iba bien. Entonces decidí mudarme de municipio. Me mudé de municipio. Yo anteriormente vivía en el pueblo de Mogán y me mudé a Santa Lucía de Tirajana, vecindario. Entonces automáticamente lo metí en la guardería, hablé con la pedagoga y le dije que por favor le hiciera al niño un seguimiento, que mirase, porque yo es que veía que algo no iba bien, y a la misma vez solicité el pediatra allí, en Santa Lucía, y fueron como los dos a la misma vez, los resultados de los dos. Primero me dieron la carta de la guardería y luego la llevé al pediatra, que le hicieron como un examen profundo. Y a los 2 años casi y medio, bueno, 3 meses, 2 años y 3 meses, me dieron la carta de la guardería. En la guardería confirman. Sí. No le ponen nombre, pero todos los puntos que me marcaron era lo que yo sospechaba. Te vas a internet. Justo te iba a decir, empiezas a buscar información, entiendo, ¿verdad? Sí. A pesar de que te dijeran que no había nada. Sí. Me voy a internet y todo era autismo. Entonces, claro,
cuando tú estás ya en este mundo, si conoces eso de pues que puedes ir a un centro pedagógico y pedir una opinión médica, pero claro, cuando no conoces el espectro ni conoces nada, yo no sabía dónde dirigirme. Si yo hubiese sabido, hubiese tenido algo de información o algo, hubiese ido a algún centro pedagógico, hubiese pedido una opinión antes, pero claro, no sabía por dónde moverme. Entonces lo único que hice fue la guardería y el pediatra. Me salía todo, autismo, no hace esto, no. Y esa carta se la llevé al pediatra. La pediatra, justo cuando me dio la primera cita y lo vio, con la carta y la primera toma de contacto con el niño, me dijo que necesitaba verlo con 2 especialistas más, porque sí había algo. Entonces tuve la cita con la pediatra y los 2 especialistas. Y bueno, salí de allí como un jarro de agua fría. O sea, me pegué como 2 años y medio intentando buscar el nombre de lo que le pasaba a mi hijo. A pesar de que entiendo que en tu cabeza ya venía ese nombre, ¿no? Sí. Y cuando me lo dieron, que ellos no te dicen que es autismo, porque te lo tienen que decir en el centro base, pasa por neurólogo, todo el proceso pero te pone supuestamente. Cuando me lo dieron, salí de allí con un montón de citas médicas, rehabilitador, neurólogo, foniatra, prueba de no sé qué, escáner en la cabeza, bueno, era todo un montón de pruebas. Pues ahí yo no acepté. Yo decía que se habían equivocado. O sea, cuando conseguí el diagnóstico que tanto había, el nombre que algo le pasaba al niño, yo decía que no, que se habían equivocado. Porque si 2 años y medio me estaban diciendo que el niño no tenía nada, no puede ser que el niño tuviese eso. Es imposible. Mi niño va a tener eso, ¿no? Si es un niño sano, no quiere decir que ahora no sea sano, sino que no tiene nada, que no puede tener ningún problema. Es imposible, se han equivocado. Entonces ahora yo estaba enfadada con ellos porque se habían equivocado. ¿Por qué no? Porque yo ahora me acogía a lo que decía el primer pediatra. No quería aceptar el diagnóstico. Total, ¿no? Aparece la fase de negación totalmente. A pesar de esa búsqueda, ¿sí? Instintiva casi, que tú dices, algo está pasando a mi hijo. Total. Y hay algo más, a pesar de que me digan que no, me lo dan y uno dice, esto no puede estar pasando, ¿no? No puede ser. Yo decía que no, que imposible, porque yo no soy bebedora, no soy fumadora, nunca me he drogado, me he tratado bien en el embarazo, mi niño está sano, come de todo, lo cuido, tiene todos los cuidados. A él no le puede pasar eso, en mi familia no hay nada de eso, mi niña está sana también, entonces no, a mí no me podría pasar eso, era imposible. Y así estuve 2, 3 semanas fuera de cobertura. O sea, no me levantaba de la cama. No lo quería aceptar. Decía que no lo iba a llevar a ningún sitio, que el niño no tenía nada. Era como si yo no daba ese paso de reconocerlo, de llevarlo, no lo iba a tener. Una cosa muy rara, muy inexplicable. Totalmente. Lo que pasa es rara, ¿no? Pero la realidad es que funcionamos, ¿no? De esa manera, ¿verdad? Cuando nos dan un diagnóstico, evidentemente cada persona lo vive de una manera totalmente diferente, ¿cierto es? Pero es verdad que a veces aparece, ¿no? Ese estado de negación, a pesar de que dentro de mí haya esa rumiación constante de mi hijo tiene autismo, mi hijo tiene algo, o a uno mismo, ¿no? Cuando le está pasando algo, ¿no? No es lo mismo tenerlo aquí que cuando nos confirman, ¿no? Que hay ese diagnóstico. Fue horrible. Aparte que yo veía la carta de las cosas que, por ejemplo, no hacía y yo me ponía con él y yo decía, sí las hace, mira, pero claro, las hacía con ayuda mía. Claro. Entonces yo me negaba a todo. Y sobre todo la primera que fue muy, muy impactante para mí fue la primera consulta que fue especialista en el hospital militar. No sé cómo estará ahora porque ya David tiene 13 años y ya esas consultas no vamos tan frecuentemente como cuando era más niño, más bebé. Está la parte adulta al lado, el psiquiátrico adulto al lado, y la infantil están pegadas. Entonces, para tú acceder a la infantil tenías que pasar por la zona adulta. ¿Qué pasa? Que veía ya a las personas adultas con problemas, tirados en el suelo, veía un montón de redes
que yo le pregunté a una chica ahí por qué tantas redes me decían que era para que nadie se suicidara, se tirase por la... Entonces, la primera toma que tú vas con un niño, con un diagnóstico que no sabes, vas a asustar, no sabes qué te van a decir, te hacen pasar por una zona de adultos. Entonces te imaginas, mi hijo va a terminar así, aquí, así. Entonces eso para mí fue muy impactante, muy desolador. La primera toma de contacto con los especialistas pasa por el militar, por la zona adulta. ¿Cuánto tiempo pasa desde ese diagnóstico hasta esa primera consulta que acudes? Fueron pocas, 2 semanas, 3 semanas. La verdad es que fue todo muy rápido. Porque como ya venía yo quejándome de tanto tiempo y cuando yo había tenido la cita con la pediatra, yo ya venía súper enfadada del anterior municipio, entonces yo llegué un poco como enfadada a la segunda pediatra. Llegué enfadada, que aquí pasaba algo, que tal, que corriendo todo, que entonces no tardaron mucho. Fue todo muy rápido. Semanas, 20 días, semanas, 3 semanas, fue todo muy rápido. Ahí, cuando acudes a esa primera consulta, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué información te dan? Bueno, la primera fue muy mal. Te dicen todo lo que no va a conseguir. O sea, hay mucha falta de apoyo de tú sentirte arropada, decirte, vale, no te preocupes, esto se trabaja, puedes mejorar. No, te va a decir, pues el niño tiene un diagnóstico, se le ve bastante severo. Posiblemente nunca te diga mamá, no te va a hablar. Va a ser muy difícil quitarle el pañal. Seguramente terminará en un centro especial. Va a ser muy difícil. Ahora tu vida vas a pasar mucho tiempo en terapia, en el hospital. No va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro. Entonces es todo no. Si te digo la verdad, esa fue foniatra, rehabilitadora, neurólogo. Si te digo la verdad, no escuchaba lo que me decían. O sea, escuchaba como las primeras frases, pero luego los escuchaba como si no aceptara lo que me estuviesen diciendo, como si lo escuchara a lo lejos. Demasiada información, ¿no? Sí, demasiada información de lo que no va, de lo que no va a ser el niño, de lo que tiene el niño y muy poca ayuda para tú poder afrontar eso. ¿Qué hubieses necesitado a lo mejor ahora, ¿no? Cuando lo ves con perspectiva, María, ¿qué hubieses necesitado a lo mejor en esa primera consulta? Yo creo que antes de ponerse mano a la obra con el niño, deberían de formar a los padres. Decirle, vale, aquí esto es lo que hay, el espectro es así. Tenemos que estudiar al niño a ver dentro de dónde está él, dónde puede estar. Darte ayuda psicológica. Formarte un poco en lo básico, no dejarte con un montón de papeles, de citas médicas, de ahora te van a llamar de aquí, ahora te van a llamar de allí, y ya, búscate la vida. Búscate la vida y si estás bien o estás mal o estás sola o estás acompañada, eso ya no es tu problema. O sea, no es mi problema ya, tú te buscas la vida y ya. O sea, como te sientes como si fuera, venga, sal deprisa que pasa el siguiente. O sea, un trato, digamos, poco individualizado en este caso, ¿no? Poco humano. ¿Buscas ayuda en asociaciones? No sé si has acudido, que es verdad que, bueno, pues hay varias y es cierto que a lo mejor ahí pues uno puede recibir más ese acompañamiento familiar, ¿no? Como estamos hablando que hace 13, tiene 13... Hace 10 años. Hace 10 añitos, ¿no? Más o menos. No era tanto como ahora que tenemos tanta información, tanto acceso, tanto a todo. Yo fui como un poco por libre. Sí, estuve viendo varias asociaciones, pero como que no encajaban mucho, como yo tampoco lo terminaba de asimilar. Fui un poco por libre en el sentido de que lo que yo quería era prepararme para lo que yo me iba a enfrentar el resto de mi vida. Entonces me puse a prepararme por mi cuenta, me puse a estudiar por la noche. ¿A estudiar sobre el TEA? Sí, hice atención temprana educativa en el trastorno de neurodesarrollo del espectro autista.
la teoría de la mente Ujú. y empecé a estimular a David. Wow, o sea que dices, esto viene en mi vida, Para quedarse. exacto, y me voy a formar todo lo que yo pueda para estimular a mi hijo en Sí, todo, ¿no? es que me negaba a que él nunca me dijese mamá. O sea, cuando a mí me decía el neurólogo, es que nunca te va a decir mamá, es que yo decía, vale, si el niño cuando era más bebé decía, porque decía los colores en inglés, decía blue, red, decía el nombre de mi hija, si él ha abierto la boca y ha pronunciado palabras, porque hay niños que no son Ujú. verbales, Ujú. si David en ese momento lo hizo, ¿por qué si yo lo estimulo no podemos llegar a conseguir que hable o que diga mamá? Entonces empecé a prepararme y, bueno, David, entre otras cosas, él tenía afectado el habla, pero también tenía muchos problemas sensoriales. Él no tocaba nada, absolutamente nada. Se caía y se caía con las manos así. Hasta incluso una mano la tenía como más engarrotada porque tiene muchos problemas psicomotrices. Ujú. Y hipotonía muscular. Y fue todo, tenía sensibilidad auditiva también. O sea, no podíamos salir a la calle, todos los ruidos le molestaba, siempre estaba con los oídos tapados. Y yo decía, bueno, yo leía mucho, yo estaba deseando por la tarde-noche que se durmieran los niños para yo ponerme a estudiar sobre el tema, a buscar información, buscar de otros padres, niños que no hablaban y sí habían conseguido hablar, cómo era la estimulación sensorial. Entonces mi vida se paró ahí y se centró en la estimulación del niño. Wow. O sea, sin saber absolutamente nada, fíjate, y dentro de toda esa fase de negación, voy con todo. O sea, me pongo a estudiar. Sí. ¿Y qué haces? ¿Te pones todo lo que ibas aprendiendo? ¿Te ponías a practicarlo? Sí. Mi casa se convirtió en un centro terapéutico. Ujú. O sea, decían que David, por ejemplo, tenía mucha rigidez a la hora de, por ejemplo, ir en el coche. Si pasábamos por el mismo sitio, si al siguiente día no pasábamos por el mismo sitio, era fatal. Entonces a mí lo que yo leía era que si tú rompías un poco ese patrón de no llevarlo tú misma, no hacerle siempre la misma rutina, siempre que se pueda, porque ellos necesitan rutina. Efectivamente. Pero sí es verdad que hay que Ujú. trabajarle la rigidez. Ujú. Podías conseguir más cosas. Entonces yo intentaba siempre dar la vuelta por aquí, dar la vuelta por allí, no sé, el mismo camino. Entonces yo lo que me dediqué era a estudiar a mi hijo. ¿Cómo actúa, no, mi hijo frente a estas situaciones? Sí. Si le daba una rabieta, yo al siguiente día intentaba llevarlo al mismo sitio y ya analizar un poco dónde le había dado la rabieta o de qué venía o qué es lo que había provocado esa rabieta para yo saber qué le frustraba. Entonces, cuando ellos se dormían, pues yo me ponía a buscar información. Pues, ¿qué pasa? ¿No toca este tipo de papel? Pues yo empapelé todo el pasillo. Los cojines los busqué de distintas texturas para que él tocase distintas texturas. Ponía cajones de arena, cajones de bolitas, espuma de afeitar, para que él fuese tocando y fuese estimulándole un poco el tacto. Le hacía cepilladas manuales por la noche cuando se quedaba dormido. Le masajeaba las manos con los cepillos de quirófano porque me decían que, bueno, había leído que así se estimulaba mucho la parte sensorial de las manos y consiguió empezar a recuperar tacto. ¿Y cuándo te dijo mamá? Ay, mira, me pone vello de punta. Me lo dijo con casi 4 años. Estábamos, me acuerdo que en vecindario, por la noche cuando es invierno, hace fresquito. Sí. Pues me acuerdo que era invierno, tenía 4 añitos así y estábamos en el salón ya a punto de acostarse y me dijo, mamá, quiero el parque, quiero parque. O sea, como que quería jugar al parque. Y lo cambié de ropa y nos fuimos al parque. Creo que eran las 10 de la noche. Pero bueno, tenía que premiar que me había dicho mamá. O sea, ese momento no se te olvida. No, lo tengo grabado aquí. Al final, fíjate, ¿no? Lo conseguiste. Lo conseguí. Todo aquello que te decían, Sí. ¿no? Muchos especialistas y que te decían que eso no se iba a conseguir. Me costó mucho todo. El tema del habla
me había dado cuenta que es como repetía un pizquito o yo le decía moneda y él buscaba. Yo me hice de un montón de material. Me iba a comprar las revistas estas de muñequitos. Sí. Las cortaba, las plastificaba, ponía, por ejemplo, moneda, sol, esto. Llenaba todo el salón de pictogramas, digamos. Y él cuando agarraba algo, pues ahí estaba yo pendiente, sol, 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 hasta que ella empezaba, sol, sol. Me di cuenta que le llamaba mucho la atención los vehículos, los camiones, los aviones, todos los medios de transporte. Entonces le buscaba libros, todo de medio de transporte. Y ahí fue cuando más le empecé a fomentar el lenguaje. Porque empezó a decir mucho, a hablar mucho camión, avión. Ahí le fomentamos un montón el lenguaje. Además, en muchos casos se vuelven especialistas sobre un tema. Sí. Porque como les encantan, buscan muchísima información. Sí. Él ha ido por fases. Cuando era más bebé, ¿Sí? Los medios de transporte. Ahora estamos con el fútbol. Dinosaurios, las banderas del mundo. Se las sabes todas. Todas. ¿No? Todas. Los países, las ciudades. Es como por etapas. Iba así. Ahora, en este momento, digamos, ¿cuáles son las mayores afectaciones que suele tener, las mayores limitaciones, ¿no? En el día a día? Bueno, yo lo que pasa es que, claro, yo vivo sola con David, vivimos los dos juntos, exceptuando el régimen de visitas que tiene con su padre, los fines alternos. Entonces yo me amoldo mucho a su rutina. Lo llevamos todo muy marcado. Intento no salirme de ahí, aunque no me permite tener vida social, pero no me salgo de ahí, entonces intento que se frustre lo menos posible, porque le llevo una rutina súper marcada. Pero sí que se coge, por ejemplo, no gestiona bien a la hora de, por ejemplo, el tema del juego. Si no entiende el juego, él siente un poco el rechazo y que él no llega a donde quiere llegar. Entonces se frustra mucho y ahí lo pasamos un poco mal. Cuando va llegando la hora de dormir, de bañarse, siempre me cuesta, tiene que ser con mucho refuerzo. A veces se frustra también. Pero es lo que te digo, como voy conociendo sus limitaciones, entonces yo, por ejemplo, antes podría estar en la playa 5 horas, ahora sé que más de 2 horas no aguanta, pues yo no lo voy a tener 3 horas para que se me frustre o se le dé una perreta. Entonces, pues si llegamos a 1 hora y 45, y cuando yo ya veo por su gesto que no tenemos que ir, pues nos vamos. Tiene muy limitada pues la memoria a corto plazo, la tiene muy limitada, no retiene información. Entonces cuando estamos en casa es muy dependiente, tiene reconocida la gran dependencia. Él aunque habla y camina y todo, pero él necesita ayuda para todo, no es autónomo. ¿Para qué tipo de cosas, por ejemplo, necesita ayuda, María? Por ejemplo, cuando hace sus necesidades, limpiarse el culete. Cuando se ducha, él se ducha solo, pero necesita ayuda para secarse. No sabe lo que es el derecho y el del revés. Sí, cuando está dado la vuelta, pero no sabe si la etiqueta está para adelante o para atrás. No sabe ponerse, si se le enrolla el pantalón o los calzoncillos, ponérselo bien. Siempre necesita una persona con él enfrente. Cuando está comiendo, no le tienes que recordar que masque. Se puede ahogar porque engulle, no masca. Entonces eso le hace muy dependiente, aunque a simple vista no se le vea ese autismo severo, como hay otros niños que no hablan, pero sí que es verdad que tiene muchas limitaciones en ese sentido. No se sabe poner los zapatos solo, tienes que guiarlo siempre porque no retiene información. Se le hicieron unas pruebas y tiene como una pequeña descarga cerebral en la parte izquierda y le hace no retener información a corto plazo. Entonces no sabe, si yo le digo, David, coge una cuchara, se queda como un poco perdido de dónde está el cajón, o qué cuchara es la que tiene que coger, o dónde está la luz, para apagarla o encenderla en el salón, siempre se descoloca un poco. Y como eso, pues un montón de cosas así en general, lo que es memoria a corto plazo, súper limitado todo. Entiendo que eso es una de las cosas que más se trabaja con él, ¿no? A día de hoy. Se le trabaja, pero se le tiene que trabajar a diario porque en el momento que no la estimula,
es como tiene un retroceso, se le va todo para atrás. Por ejemplo, en el colegio tiene natación. Ahora en verano sí, yo lo llevo a la playa, vamos a la piscina, pero no es lo mismo que hacer los ejercicios que hace, por ejemplo, en el colegio, psicomotricidad. Entonces se le nota físicamente ese retroceso más sensorial que tiene, ¿no? Sensorial motórico que tiene a la hora de no estar estimulado todos los días. En su diagnóstico, ¿qué nivel le ponen de grado? Ahora mismo estamos pendientes de revisión. Vale. Vamos con 2 años de retraso. Está a punto. Ahora creo que ha cambiado porque antiguamente te ponía... Él ahora mismo tiene un 50% de discapacidad psíquica y me pone en el papel por diagnóstico por autismo. Ahora sí que es verdad que yo he visto otros diagnósticos de otros niños y pone pues grado 1, grado 2, grado 3. Exacto. Sí. La dependencia, por ejemplo, tiene el máximo el grado 2-3, severo. Tiene la gran dependencia. Efectivamente. Entonces entiendo que ahora cuando le revisemos el grado de discapacidad se eleve bastante. ¿Y a nivel escolar está en un aula en clave? Cuéntame un poquito en el centro ordinario. Ese tema quería hablar. Bueno, David estuvo integrado porque es verdad que es un niño muy inteligente y no tiene ese gran desfase académico. Ha estado integrado hasta quinto. O sea, eso significa que hasta quinto ha estado en un centro ordinario, sí, ¿no? Y en un aula ordinaria, sí, ¿verdad? Con un desfase de 2 cursos. Ha estado en quinto, cursando tercero. Pero no hay recursos para ello. ¿Qué pasa? Que él necesita un auxiliar con él, que lo guíe, que lo ayude, que lo guíe un poco y sobre todo también la clase está preparada para él. Porque tiene que estar adaptada para su condición. Si eso se añade que dentro de la clase puede haber 2 o 3 niños más como él, entonces se complica la cosa. No hay recursos, pues ya pasaríamos al aula en clave. ¿Qué pasa? Que él en el aula en clave ha estado 1 año y algo. O sea, después de quinto de primaria pasa a un aula en clave. Sí, vale. Por decisión, o sea, nos lo recomiendan en el cole, pero aparte también por decisión propia porque es inviable. O sea, un día sí, otro no te llaman del colegio que le ha dado una crisis y que no la saben gestionar. Pero claro, es que es imposible. Un profesor con 25 niños o con 20 niños le da a mi hijo una crisis. Es imposible gestionarlo. ¿Y esas crisis que le suelen dar en el cole, de qué tipo son, María? David tiene conducta agresiva, autolesiva y hacia él mismo y hacia mí o la persona, digamos, cuidadora o más cercana que tenga. Entonces, crisis bastante fuerte de tener que llamar a los servicios de urgencia. Y claro, es inviable que esté en una clase ordinaria sin apoyo. Porque si no se sabe reconducir cuando hay una alteración por lo que sea o hay un factor que ellos no controlan y que el niño tampoco, entonces ahí se dispara y ahí se puede montar la Mari Moreno. Entonces pasamos al aula en clave, yo también por mi tranquilidad y por la del niño y para que él tampoco se sienta tan frustrado de no estar en el sitio y de no llegar. ¿Dentro del mismo centro en el que estaban tenían aula en clave o tuvisteis que cambiar de centro? Dentro del mismo centro hay aula en clave. Vale. Lo que pasa es que eso es una cosa que yo, cuando recibo el diagnóstico de David, tenía la esperanza de que, bueno, si mi hija Daniela, que no tiene discapacidad, lo ha tenido todo tan fácil en el colegio, mi hijo David, que tiene este problema, que tiene esta discapacidad, se supone que va a recibir más ayuda, porque lo necesita. Pues esa es una falsa ilusión que yo me hice, porque no es así. No tienen la ayuda que necesitan, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Un niño que ha estado todo su curso, todo su año escolar en el mismo colegio, con sus compañeros y todo, que menos que ir a un aula en clave de su cole. Pues nada, si no hay plazas, no. Entonces te mandan donde haya plaza libre. O sea, ahí tuvo un cambio, ya no solo de aula en clave, sino también de centro. Sí, un cambio importante. Claro, lo que significan los cambios justo de lo que decías antes, sí, ¿no? Con un niño con autismo, ¿no? Entonces,
tenemos un problema en educación, que es que a ellos no se le tienen en cuenta para nada. A ellos, y bueno, yo digo a ellos, en este caso a David, que tiene autismo, pero bueno, engloba a más niños que tienen otro tipo de discapacidades. No se les tienen en cuenta para nada. Luego las aulas en clave están entre niños de entre 3 y 14 años. O sea, ahí puede haber 4 niños de 14 años y un niño de 3. O como quieras hacer la combinación entre esos años. Pues nada, nos vamos a un aula en clave que mi hijo es el mayor. Pero el mayor en todos los sentidos. De edad, de cuerpo, de todo, está prácticamente con bebés de 3 años. Entonces tiene un retroceso escolar brutal. Brutal. Da igual que reclame en educación, es como es. O sea, ¿dónde hay un sitio libre? Venga, allí lo metemos. Es como, te da la sensación de, es como, aquí te lo recogemos y por lo menos que venga y está recogido desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Está escolarizado. Está escolarizado. ¿No? David fue para atrás. Hablaba como un bebé, dejó de hacer cosas, no quería ir al cole. Él quería ir al cole de los mayores, mamá, llevamos al cole de los mayores, yo no quiero ir ahí. Pasábamos por los institutos, pasábamos por otro colegio, cuando yo lo llevaba al cole me decía, yo quiero ir ahí, mamá, yo al cole no quiero ir. Entonces nunca me había replanteado el centro específico, porque yo creía que yo he luchado mucho por la integración de David, lo he expuesto mucho a la sociedad, para hacer ver a la sociedad que existen, que están, que son personas como todos nosotros, con su dificultad, que hay que ayudarles y hay que hacerlos uno más. Y he luchado mucho, mi hijo ha estado siempre integrado en todo, en parques, ha ido a todo, a parques, a cine, se ha superado todos los problemas auditivos, se le han dado terapias en supermercados para que pueda ir al supermercado. Lo he llevado a parques acuáticos, hemos viajado a Disneyland, hemos hecho un montón de cosas como cualquier otra persona. Lo llevo al parque, si no lo entiende, yo me acerco, le explico al niño qué tiene, para que lo enseñen a jugar, para que jueguen con él. Siempre. De hecho, todavía yo lo llevo a la cancha y si no hay nadie, yo juego con él. Y si hay alguien, yo le explico, mira, y le ayudan. Entonces, nunca me había replanteado meterlo en un centro específico porque no lo veía justo. Y además, por lo que cuentas, entiendo que lo que recibías, ¿no?, de la sociedad cuando lo llevabas a un parque era una buena aceptación, ¿no? Sí, a veces te encuentras de todo. Pero bueno, yo nunca he estado cerrada a explicar lo que le pasa a David. Es verdad que la sociedad en general es bastante cruel, somos bastante crueles, y sí que se siente mucho rechazo. Mucho. Y él lo percibe y no tenemos siempre buena respuesta ante la sociedad, pero bueno, no por eso yo nunca he dejado de exponerlo a la sociedad y de tenerlo ahí, porque él es uno más y tiene el mismo derecho que en su caso tuvo su hermana. Entonces es un derecho humano. Totalmente. Vista la situación que David ha sido un niño súper feliz siempre ha tenido una sonrisa y ha sido un niño súper extrovertido, preguntándole a los choferes de la guagua el nombre, a la policía, a algo que le llama la atención, súper simpático. A diferencia, como dicen, que los niños con autismo no tienen empatía, que no sociabilizan, David es súper social, habla, se relaciona. Me empecé a replantear centro específico. Y lo visité porque no podía ver a David ya más triste, no sonreía. No, o sea, ese año no fue bueno para él entonces, no. ¿Verdad? No, David lleva en el centro específico en diciembre, haría un año porque lo cambié justo el año pasado en Navidad, después de la Navidad. Y visité el centro específico. Está en un centro específico concertado. Creo que reúne bastante bien sus necesidades. Tiene quimioterapia, natación, tiene tránsito a la vida adulta. Qué bien. Reúne muy bien sus necesidades. Y lo visité y me gustó. Y decidí ponerlo ahí. Porque ya que la educación no le daba la oportunidad de estar integrado, porque como sus compañeros lo van a integrar, si lo aíslan en una aula en clave con 2 horas semanales de integración,
¿Cómo mi hijo va a ser integrado en la sociedad de la calle si en el colegio no lo están integrando? Si no lo conocen. Si hay padres que van a ese colegio y no saben lo que es un aula en clave, ¿cómo le van a inculcar a su hijo que en ese aula en clave hay niños especiales? Es imposible. Totalmente, si no se normaliza, ¿no? Ni siquiera dentro del propio centro escolar. Entonces decidí ponerlo en un centro específico para que él fuese uno más y no se sintiese apartado y triste y que se sintiese motivado, realizado y con niños como él, ya que no le dan la oportunidad que... ¿Y cómo lo has visto este año que has estado en el centro específico? La mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido meterlo en el centro específico, sinceramente. Qué bien, ¿no? Está súper feliz, está súper contento, está deseando de volver a su colegio. Es uno más, se siente súper realizado, no está fuera de lugar y está con niños de su edad, de su diagnóstico, más o menos acorde a cómo está él, ¿no? Y es uno más, es un niño feliz. Es un cambio brutal. Él ahora su colegio, vamos. Es que lleva ya un mes diciéndome cuántos días queda para ir al colegio. Qué bien, eso es un buen síntoma, ¿no? Sí. ¿Y mantiene contacto con alguno de sus compañeros anteriores? No. A David dejaron de invitarlo a los cumpleaños desde que cumplió 5 años. ¿Y esto para una madre? Uf, muy duro. Muy duro. Es muy difícil de explicar porque es como cuando tienes un niño con discapacidad, lo que tú sientes, ese rechazo de la sociedad, de tus propios amigos, de tu propia familia, porque nadie entiende por lo que tú estás pasando. En mi caso, por ejemplo, veían a David, pues yo lo veo que habla, pues si habla, pues si esto, pues si se mueve, pues si... Es como, no tiene... Como si tú no sintieras lo mismo que sienten ellos por su hijo. Entonces se pasa muy mal, muy mal. O sea, minimizaban un poco, ¿no? Todas tus emociones y entiendo que hasta las de David, ¿no? Sí. En sí, ¿no? Sí, sí. Que no sea invitado, que no tenga amigos, que no lo inviten a merendar, que no cuenten con él para ir al parque, que no lo llamen para jugar, que no lo acepten para nada. Es muy duro, porque yo, por ejemplo, tengo un montón de fotos de mi hija cuando era niña, de sus cumpleaños, de rodeada de niñas, de venir niñas a mi casa a merendar, a incluso quedarse, y sin embargo de mi hijo no. Y eso para mí es muy duro. Súper duro. ¿Él lo pregunta? Él ya no, porque él llega un momento, me acuerdo yo que él tenía mucha ilusión de celebrar su cumpleaños en un centro de estos grandes con colchonetas, cama elástica y todo, y se presentaron Yo siempre he sido una persona que siempre he invitado a toda la clase sin excepción, no he sido de decir a 8 nada más, yo siempre he mandado, si ha habido 22 niños, he mandado 22 tarjetas sin excepción, porque me parece feo invitar a uno y a otros no. Y me acuerdo yo que ese año se presentaron 2 niños y él no quería partir la tarta hasta que no llegaran los niños. Entonces fue un poco duro ese cumpleaños, que me acuerdo que había allí más niños que no eran de cumpleaños, saltando las camas y todo. Le dijimos que si por favor querían venir a comer tarta. Y ya ahí decidí no hacerle más cumpleaños en sitios así. Entonces siempre le hago una fiesta sorpresa en mi casa, con mis amigos más cercanos y mis familiares más cercanos, y le hacemos una fiesta sorpresa, y él nunca ha echado en falta ya, desde ese día nunca ha echado en falta así un cumpleaños con niños ni nada. ¿Y desde que está en el centro específico ha podido compartir su cumple con otros niños y otras niñas? Ahora, este último, el de junio, lo hicimos con los niños que va a terapia. Qué bien. Se lo celebramos, hicimos una celebración allí en donde va a terapia con sus compañeros de terapia. Muy bien. Ahora, esa terapia, que ahora que la nombras, cuéntame un poquito cómo es, qué recibe, cada cuánto tiempo va. Ahora mismo, bueno, hemos pasado, cuando empezamos con todo esto, yo vivía en las terapias, de lunes a viernes. Yo trabajaba de noche en la cocina para poder atenderlo de día. O sea, yo entraba a trabajar a las 4 de la madrugada, me levantaba a las 3, 2:30 o 3, entraba a las 3:30, 4 y salía a las 12 de la mañana para poder ir a buscarlo al colegio y ya poder estar con él en terapia.
Empezábamos las terapias a lo mejor a las 4 de la tarde y había días que teníamos 3 terapias, acabábamos a las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Wow. Entonces, y en ese entonces, claro, es que ahora está todo de otra manera. En ese entonces, las terapias, yo vivía en vecindario y las terapias estaban en Maspalomas. Todo el día para allá, para acá. Ahora recibe tránsito a la vida adulta y psicomotricidad. ¿Y anteriormente? ¿Cuáles eran las terapias que anteriormente recibía? terapia ocupacional, logopedia, psicopedagogía, rehabilitación. O sea, todo el día en las consultas prácticamente, ¿no? Todo el día y el fin de semana lo llevábamos a equinoterapia, a tomar aceite. Wow. ¿Y tiempo para ti? Pues para mí, de mí me he olvidado durante 10 años. 10 años no he sido yo. O sea, cuando recibí el diagnóstico me olvidé completamente de mí. Me centré en ello y en Daniela también, porque aunque ella no tenga discapacidad, pero en ella también. Y ha sido 10 años fuera de todo, de toda la vida social, familiar, todo. O sea, yo era trabajo, niño, casa, terapia, solamente. O sea, si te puedo enseñar fotos mías de hace 10 años, no soy yo. ¿En qué sentido? Sin arreglar, creo que no tenía ni ropa para salir, porque como nunca salía, con el moño aquí arriba, sin maquillar, siempre con unos vaqueros deprisa, las playeras, una camiseta y corriendo cómoda porque iba a estar 3 horas sentada en un sillón esperando que saliera el niño. Entonces no tenía vida social, no hacía vida con amigos porque si me movía el niño siempre estaba conmigo, la terapia o lo otro, le marcaba mucho las rutinas, entonces me olvidé un poquito de mí. Muy difícil, ¿no? De alguna manera, tener tiempo para uno, sobre todo con esa rutina que comentas, ¿no? De terapia, de ir a recogerlo, estimularlo. Yo que tengo también, ¿no? En mi entorno muchas amigas con una situación pues similar, porque yo siempre digo que nunca son iguales, y hablamos, ¿no? De esto, ¿no? De, claro, lo bonito que queda, oye, y tienes que tener tiempo para ti, pero qué difícil, ¿no? Es imposible. Y es imposible porque es que no tienes el tiempo real de dónde quitarlo para poderlo emplear en quedar con unas amigas a tomar un café. Yo, por ejemplo, te hablo en mi caso. Es que es imposible. Y si luego le añades que tienes más hijos. Y es que yo dormía 5 horas porque me levantaba súper temprano. Y la gente no entiende porque dice, no vas a encontrar un ratito para un café. Pues es que parece una tontería, pero es que no lo encuentras. Y en mi caso, pues que no tengo familiares cercanos, porque yo soy de la península, entonces no tengo apoyo familiar. Estoy sola con él. No tengo quien me eche un cable de decir, pues se queda con los abuelos, se queda con los tíos. No. Entonces, imposible. Totalmente, encima se suma eso, ¿no? El apoyo, ¿verdad? El no tener, pues venga, te dejo un ratito y me voy, aunque sea una escapada pequeña, ¿no? No tiene respiro ninguno. Muy complicado. Y farmacológicamente, a nivel médico ahora mismo, ¿en qué punto está David? Pues eso es un tema muy importante porque yo sé que hay muchos padres que están negados totalmente a la medicación por el tema de que antiguamente, pues no sé, se tenía el pensamiento de decir, bueno, pues si medico al niño se lo voy a tener dormido ahí en un sillón, se le va a caer la baba, va a estar drogado. No, esto es como el que es diabético y necesita la insulina. Entonces es que es así. Mi hijo tiene un problema, un trastorno de la conducta, un problema de concentración y si él no estuviese medicado, nosotros no podríamos tener una vida normal. Estoy a favor completamente de la medicación porque es que si no, no se podría vivir sin la medicación, en mi caso. Hay mucho tema tabú, ¿no? Yo creo que con la medicación, ahí me pasa, ¿no? En la consulta, muchas veces que la gente es muy resistente
a tomar farmacología y quizás es más desde el desconocimiento, las propias imágenes que a veces hemos observado, que esto que tú comentas, ¿no? Que es más desde una sobremedicación en sí, pero no porque hay una medicación ajustada, que es lo que se espera conseguir para al final tener una vida, pues digamos, lo más, pues vamos a decir, normalizado para todas las personas, ¿no? Para mí es muy importante la medicación. En nosotros ha marcado un antes y un después. David, me acuerdo yo que en el último episodio, que lo recuerdo perfectamente, David empezó a medicarse con 5 años y su padre era contra la medicación, pero ya llegamos a un punto que es que había que medicarlo. Recuerdo perfectamente la imagen que se agarró la cabeza, su cabeza, y me dijo, mamá, ayúdame. Entonces ahí decidí ponerle medicación. De hecho, ya el neurólogo nos decía, hay que ir poniéndole el tema del Risperdal. Luego escuchas los otros comentarios de otros padres porque te dicen, es que la medicación es muy fuerte, eso la corta la vida, es que todo, es que no podemos saber cómo que vamos a durar con medicación o sin medicación. Totalmente. Entonces, yo qué sé, yo estoy a favor de que mi hijo esté medicado, que tenga una vida feliz y plena. En este momento. En este momento. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Total. No voy a pensar que si yo me tomo un ibuprofeno me va a dar un cáncer de hígado. Porque es que entonces, ¿qué hago? Me muero de dolor de cabeza. Entonces no puedo vivir así. Es un dilema moral tan difícil, ¿verdad? Muchas veces para las madres y para los padres, ¿no? De encontrarse con esa situación, porque es esto que tú dices, ¿no? Es como, claro, me dicen que a lo mejor, pues eso, que no se puede alargar tanto la vida, pero por otra parte, claro, te encuentras con una situación diaria que es muy dura de sostener y es muy complicado, ¿no? Si David no estuviese medicado, no podría tener yo ahora mismo la vida que tenemos. ¿Y qué es lo más duro de todo este proceso para ti, o qué ha sido lo más duro? Lo más duro, bueno, el diagnóstico fue lo peor, ¿no? Creo que siempre nos queda, además cuando me escuchen los padres que pasan por esto, que siempre nos queda como un duelo invisible que dura para toda la vida, que no es el mismo, es muy difícil de explicar, porque no es el mismo que cuando pierdes a un ser querido, que sabes que se ha ido porque se ha ido. Pero el duelo de un diagnóstico es muy duro, porque es como que se calma, viene, se calma, viene, y está ahí siempre. Lo más duro es ver las barreras que te pone en la sociedad, el rechazo, el colegio. Eso es lo más duro. Las pocas empatía, la poca ayuda, la poca sensibilidad que hay hacia las personas que tienen discapacidad. ¿Cuál es la situación más complicada que has vivido socialmente, digamos, ¿no? Esto que dices, ¿no? Que ha sido, digamos, como de las peores, ¿no? Esa barrera social. Para ti, ¿cuál ha sido la situación más complicada que tú has tenido que vivir? David tuvo un episodio entró como en un estado de shock. Y la situación más difícil es que no había manera de ajustar la medicación entre los factores escolares, los factores externos familiares, y no podíamos ajustar la medicación, entró en shock. Entonces lo más duro para mí fue tenerlo que dejar todo buscando un diagnóstico, otro diagnóstico para su medicación, para poder recibir la medicación adecuada, dejar todo, trabajo, casa, la isla, tuve que ir para que a David no lo ingresaran en un centro psiquiátrico. ¿Y a dónde te vas en ese caso, María? Me voy buscando el mejor psiquiatra que había en ese momento en la península, en España, era a nivel España, el premio a la psiquiatría infantil del 2022. Me voy buscándolo y contactándolo para que me ayudara, para buscar una solución, porque en el mes de mayo
de ese año, cuando nos mudamos, yo tuve que acudir a los servicios de urgencia con ambulancia y ingresarlo en el hospital 18 veces en un mes. Entonces yo no directamente es que no sabía qué hacer, es que se me iba de las manos. Pero bueno, yo decía, bueno, sí, es que no puedo ingresar al niño, porque si es que si lo ingreso, entonces ya, ¿cómo lo voy a sacar de ahí? Entonces tenía que buscar otra alternativa, y ese fue como mi último cartucho, buscar una ayuda profesional más a nivel más alto. ¿Y te ayudó? Y me ayudó. Uh-huh. Me ayudó bastante. ¿Siguen en seguimiento también con él? Sí, yo lo dejé todo aquí. Uh-huh. Me tuve que ir porque él me dijo que me tenía que poner en sus manos, ¿no? Que posiblemente el tratamiento podría durar un par de años, entonces yo no sabía si me iba a quedar allí, si no, si eso iba para largo, sí. Y funcionó a los 9 meses. Entonces ya conseguimos dar con su medicación justa y adecuada. Se ha estabilizado. Llevamos, a los 9 meses le dieron, digamos, el alta más frecuente que teníamos de visita, de medicación y ajustando. Y ahora llevamos como 2 años con la misma medicación, no ha hecho falta ni subirle ni bajarle. Entonces ya el contacto es menos porque hemos conseguido en contacto con el psiquiatra de aquí. Uh-huh. Y ya está todo metido por aquí, por la Seguridad Social. Y como está estable, pues ahora mismo no hace falta una comunicación así. Sí que si tengo alguna emergencia o alguna... Hemos solido tener consultas de cada 3 meses, cada 6 meses, así. Muy bien. ¿Y para ti has recibido ayuda, terapias, ayuda profesional? Yo no he recibido... Bueno, nunca me prestaron servicio de asistencia. Creen que no hace falta porque por lo público creen que no hace falta porque tiene que haber como un intento de suicidio para poder recibir ayuda psicológica. O sea, directamente, cuando hay ese diagnóstico, ¿nos facilitan ese tipo de ayuda? Vale. En mi caso, por lo menos no la hubo. No sé yo ahora cómo está funcionando ni nada. Yo sí que en la situación esta que me desbordó, que me tuve que mudar y todo, sí que pedí ayuda psicológica al médico y le dije que... Y me dijo que no lo veía conveniente porque como que no lo veía conveniente. Entonces sí que recibí ayuda, pero ha sido privada por mí. Costeada por ti, ¿no? Sí. Wow. La verdad que me cuesta muchas veces entender, ¿no? Que cuando alguien pide ayuda, que otras personas, independientemente, ¿no? de su profesión, consideren que es conveniente o no, ¿no? Cuando la persona lo está pidiendo. Me cuesta mucho entender, ¿no? esa parte, y bueno, sé que esto es una crítica, sí, obvio, pero bueno, que espero que sea constructiva, ¿no? Porque creo que es importante. Si alguien en un momento determinado está pidiendo ayuda, jolín, qué importante, ¿no? Que se le pueda dar, se le pueda ofrecer, o mínimamente buscar alternativas, porque... Es verdad lo que decías, ¿no? Antes, ¿no? Que es verdad que las asociaciones quizás ahora posiblemente estén funcionando muchísimo mejor. Pues a lo mejor en las asociaciones sí que hay compañeros y compañeras psicólogos y psicólogas, y bueno, pues por lo menos derivar, ¿no? Pero yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Si alguien... Yo creo que sería esencial porque luego tampoco todas las personas recibimos el diagnóstico o afrontamos los problemas de la misma manera. Yo en este proceso ahora he conocido a muchos padres que están negados completamente y que están metidos en un bucle que yo los veo y me veo a mí como estuve yo en su momento, y me da mucha pena no poderles ayudar más o que salgan de ahí o que les presten la ayuda que necesitan, porque es verdad que se pasa realmente más. Y claro, como te digo, todas las personas no lo reciben de la misma manera. Yo a lo mejor tardé 3 semanas en despertar y decir, vale, pero hay personas que se están así años, que están medicadas, que no salen de ahí, que no lo aceptan, que no salen ni de su casa porque tienen miedo a todo lo que le pueda pasar. Totalmente, y además ahí incluso se generan a veces ese estilo de sobreprotección que tampoco es sano. Sí, sí, sí. ¿No? Hacia los niños y hacia las niñas. No los quieren llevar a parques, no quieren salir a ningún sitio para que no los vean, para que no le den perretas, para que nadie se ría de ellos, para que no los miren.
Entonces se pasa realmente más. Yo creo que el servicio de ayuda a los padres en el momento inicial, sería esencial. Para mí lo es. Para mí lo es porque yo que lo vivo, ¿no? En terapia, cuando vienen las personas ante cualquier diagnóstico, yo creo que es tan importante el sostén ¿no? Profesional, y sobre todo cuando la persona lo pide, porque como tú dices, hay personas que en ese momento pues dicen, no, yo no quiero, no lo necesito, ¿no? Quizás luego empieza a venir un poquito más adelante, ¿no? Sí. Y cada uno lo vive pues a su manera, es su proceso, pero sí que es cierto que cuando alguien lo solicita es que me parece aún más esencial en todos los casos, pero cuando alguien lo pide, creo que es importantísimo, vamos. Creo que debería de haber, deberían de cuidar al cuidador, que nunca lo hace. Porque claro, nosotros somos cuidadores 24 horas, pero a nosotros no nos cuida nadie. Y el cuerpo y la cabeza tienen un límite. Y según estés tú, es como tú le vas a transmitir a la persona que cuida. Totalmente. Entonces esto es una cadena. Y que es algo para toda la vida. Para toda la vida. Que alguna vez he compartido, ¿no? Digamos esto, ¿no? Esta reflexión con conocidos y, ¿no? Y en la consulta de, claro, de cómo piensas, ¿no? Que va a ser también, porque es inevitable que aparezca el pensamiento de ¿y mi hijo en un futuro? ¿Lo has pensado? Sí. Yo cuando empecé con todo esto, siempre me preocupaba el futuro. O sea, siempre vivía en el futuro. Vivía... Y cuando yo no esté y todo... He aprendido a gestionar todas esas emociones. Ya las tengo controladas perfectamente. Ahora es lo que menos pienso en el futuro. O sea, ahora intento disfrutar del presente. Porque el presente es el futuro, yo no sé lo que va a pasar mañana o cuando ahora me vaya, es que no lo sé. Entonces intento darle el mejor presente y, por supuesto, siempre mirando de cara a un futuro, ¿no? Pero yo antes vivía siempre con el futuro y no vivía. Es inevitable pensar. Es inevitable. No vivía. Entonces ya llegué a un punto que me di cuenta que no estaba viviendo. Estaba sobreviviendo. Y ahora ya eso lo tengo bastante controlado. No pienso para nada en el futuro. Qué bien. Bueno, pues María, y bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu libro que has escrito, sí. Que se llama Entre dos mundos, ¿es así? Sí, ¿es correcto? Sí. Cuéntanos un poquito para que la gente tenga conocimiento. Pues entre dos mundos, conviviendo con el autismo. Enséñalo. Sí. Yo te lo he traído. Y te lo traigo firmado porque te lo quiero regalar. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Aquí lo tienes. Bueno, he estado, como te estaba comentando, 10 años, 10, que se dice pronto, fuera de lo que es la vida, fuera de mí. Y hace poquito que me volví a encontrar y ya dije, vale, ya. Está todo en calma. David está feliz en su cole. Daniela está estudiando, que por cierto se ha hecho técnico superior en integración social. Le ha tocado de cerca, ¿no? Sí. Está estudiando educación social. Qué bien. Ahora en la universidad. Y ahora ya era como el momento de soltar un poco todo lo que llevas dentro y arrastrando todos estos años, porque claro, nunca me cuidé. Entonces empecé a cuidarme. Hace como 1 año y medio o así empecé a cuidarme y siempre me ha encantado escribir desde pequeña. Como es muy difícil expresar los sentimientos y que te entiendan, a mí me encanta leer y me meto en el personaje y lo vivo. Me encanta escribir. Entonces quería hacerle un regalo a mi hija y contarle mi historia, como yo la había sentido, y para que me entendieran un poco a mi hija y a las personas más allegadas. Empecé a escribir. Tengo el libro escrito a mano. Entonces, en los momentos de insomnio, que es una secuela que me ha dejado todo esto, el insomnio, cuando me veía un poco agobiada, pues me ponía a escribir. Escribí un poco, narrando un poco la historia, cómo me he sentido, todo. Y cuando me di cuenta, pues llegué ya a que David tenía 12 años. Entonces lo llevé a la editorial para encuadernar y regalárselo a sacar unos poquitos. Y me dijeron pues que era una historia que debería de publicar porque había mucha gente afectada y le podría ayudar a muchas personas el contar mi historia y que me entendieran.
Entonces vi una plataforma súper buena para darle visibilidad al autismo, que lo entiendan desde la percepción de una madre, de cómo se puede sentir una madre. Y lo hice. Entonces estoy muy contenta porque ha tenido una repercusión muy buena. Me quedo con que hay veces que me para la gente por la calle, me conocen por las redes sociales o por el libro, que se lo han leído, lo han comprado, le han llamado la atención, la portada la han comprado. No tienen personas con autismo a su cargo, ni conocen ni nada, pero me quedé con una anécdota que me contó un chico que me crucé con él por la avenida y me dijo que él no conocía el autismo, que se había leído mi libro y que había estado en el súper y que a una niña le había dado una crisis y él supo cómo reaccionar y cómo ayudarle a esa madre cuando le dio la crisis. Que en otro momento hubiese pensado, ¿qué le pasa a esta niña? Y yo me quedo con eso. Qué bonito, ¿no? Ya solamente con que llega una persona, como yo siempre digo, sí. Pues que sepas que me lo leeré y ya te contaré, así que bueno, sí. Súper. Ahora leo lo que me has puesto, pero bueno, para ir terminando, sí que, si te parece, María, bueno, antes que nada ha sido un placer. Igualmente. Aquí, este ratito. Seguiría pues preguntándote como a todos los invitados e invitadas, pero sí que es verdad que me gustaría que, bueno, que antes de finalizar, pues a través de tus palabras puedas decir todo aquello que quieras trasladar, pues no solo a la sociedad en general, sino también a lo mejor a muchas familias, ¿no? Que pueden estar escuchándote, sí. Incluso algunas quizás con esa misma sensación que estabas contando tú inicialmente de a mi hijo, a mi hija le está pasando algo, ¿no? Sí. Que creo que es como wow, ¿no? Así que bueno, pues puedes contar. Yo le diría a las personas que tienen, a los padres que tienen algún tipo de duda o intuición de que a su niño le pasa algo, que exijan, que se muevan, porque si ellos tienen esa intuición es porque les pasa algo. Que no se dejen, que se muevan lo máximo posible. A las personas que no conocen el autismo, que por favor que no usen el término autista como algo despectivo, como un insulto o como una mofa de hoy me siento autista o mira el autista, porque detrás estamos familias que lo pasamos realmente mal y luchamos mucho para que sean vistos de otra manera y sean visibles, ya que esto es una discapacidad que no es visible. Que por favor que sean más empáticos en ese sentido. A las personas que no conocen y quieran leerse el libro, pues que les invito a que conozcan la historia, que conozcan un poco el trastorno, que seguramente que podrán ayudar a alguien. A los padres que están iniciando en el diagnóstico, que no es el fin del mundo, que es otra manera de estar en el mundo y que no podemos vivir con el miedo, que hay que aceptarlo y que hay vida después del autismo, con el autismo y que no podemos evitarlo, ya está aquí, viene para quedarse y yo creo que la base principal es aceptarlo. Mientras antes se acepte, antes van a ayudar al niño, sin duda. Qué bien. Pues que sepas, María, que me voy a unir, que me estabas contando todo esto y me estaba viniendo una situación que me pasa muy a menudo en consulta, ¿no? Y bueno, yo paso consulta privada, ¿no? Y fíjate, me encuentro con una situación que es en la etapa adulta, ¿sí? Sobre todo en casos que son casos leves, ¿no? Que antes se conocían como Asperger, pues que la poca ayuda que hay a nivel público de grupos, o sea, he llamado a un montón de sitios a ver si tienen, pues eso, ¿no? Trabajo de grupo, que es algo que se necesita muchísimo, sobre todo en esa etapa, y todavía aquí, por lo menos en Gran Canaria, no me he encontrado absolutamente nada, o sea, se hace sobre todo con grupos que están, pues, muchos más afectados, ¿no? Y bueno, pues me uno a todo lo que acabas de decir para que, por favor, se intente también pues dar visibilidad a esa parte, porque de verdad me encuentro muchísimos casos a diario de gente adulta que incluso algunos han sido diagnosticados en esta etapa y claro, les cuesta mucho las relaciones. Sí, ¿no? Creo que se debería de hablar más de autismo, que todos nuestros niños con autismo van a ser adultos con autismo y que a partir de los 21 años no tienen posibilidad ninguna. O sea, si tienen poca cuando son niños, cuando tienen 21 están fuera de todo.
de todo, de todo. Entonces creo que se debería de hablar muchísimo más y debería de haber más plataformas, más ayuda, más concienciación, más visibilidad y hablar más sobre el tema. Es de la única manera que se puede ayudar Total. sobre todo a los niños y sobre todo a los niños que serán adultos y a los adultos. Efectivamente, muy bien. Pues muchas gracias. Y María, voy a leerlo, ¿vale? Que tengo muchas ganas. Gracias a ti. Ay, qué bien. Bueno, pues pone para Georgina, con todo mi cariño, que tu luz siga siendo la voz de muchas historias. Espero que lo disfrutes. Ay, qué bonito. Está escrito con el alma, María Isabel. Qué bonito, María. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Me voy a emocionar y todo. Oye, estoy emocionada, ¿eh? Y bueno, pues ahora también te voy a dar yo a ti unos pequeños regalos. Gracias. Y esto para que sigas escribiendo. Bueno, también hay una frase dentro y bueno, que también pues... Que a través de tus palabras puedas contar tu historia, tus heridas, tus sueños, que puedas romper tu silencio con cariño, Georgina. Gracias. A ti. Muchas gracias. María, ¿me permite darte un abrazo? Sí. Vente para acá.